www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Esperando que llegue octubre. Estamos lejos de octubre todavía. Lejos de octubre. No se puede vivir de octubre a marzo, ¿verdad? Hay que transitar la zona fría. Así es, ha llegado el invierno. Pero bueno, seguimos con la poesía, seguimos con el programa, como todos los jueves. ¿Y a quién tenemos hoy, Lidia, de invitado? Bueno, nuestro invitado de hoy es Carlos Escliar. Tiene tantas cosas en su bio que hice una versión abreviada, ¿sí? Empiezo por los libros de poemas. Primera conjunción, hilos después, voz apenas y el libro del que nos vamos a ocupar hoy en nuestra charla y lectura, que se llama Porque soy inocente y no parece. También ha publicado microrrelatos y cuentos. Ha traducido del italiano el libro de Alda Merini, La otra verdad, diario de una diversa. Además de esta actividad poética, es doctor en fonología con especialidad en problemas de la comunicación humana. Bueno, también ha guionado y producido cine. Es investigador principal del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina y del área de educación de la Flaxo, donde coordina los cursos de posgrado, pedagogías de las diferencias y escrituras, creatividad humana y comunicación. Dictó cursos de grado y posgrado en diferentes universidades del país, de la región e incluso fuera del continente. Es miembro, editor y consultor de varias revistas nacionales e internacionales en el área de educación, filosofía y literatura. Publicó más de 30 libros sobre su área de especialización. Además, es director de la colección Educación, otros lenguajes y filosofía de la educación. Con respecto al libro del cual te decía que nos vamos a ocupar hoy, Porque soy inocente y no parece, él dijo que se trata de un largo poemario con la voz de una mujer recluida en una institución psiquiátrica y su testimonio de dolor y de belleza. Bienvenido, Carlos Escliar, a Moebius en la radio. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación a hablar de este libro y de lo que ustedes así consideran. Me siento muy agradecido, de verdad. Un gusto para nosotros, Carlos, y siempre nos gusta comenzar el programa y comenzar la charla escuchando al poeta. Así que lo primero que vamos a hacer es invitarte para que leas, si te parece. Bueno, si les parece bien, comento algo muy breve del libro, pero muy pequeñito, algo que oriente la lectura que voy a seguir enseguida, Gerardo, porque es un libro, efectivamente, que toma la voz de una mujer real, una gran poeta como fue Alda Merini. Exactamente. Después contaré un poco por qué, si les parece bien tomar esa voz o por qué la he tomado. Y me gustaría empezar con el poema que abre el poemario, porque es toda una presentación. ¿Y tomaste esa voz o si te tomó? Claramente me tomó durante muchos años y luego por la necesidad de expulsar parte de esa voz de dentro de mí, una de las formas que tomó esa expulsión amorosa fue
este poemario. Hubo otro par de cosas que quedaron allí. Y entonces, si les parece, abro con ese primer poema, un primer poema largo que actúa un poco como la presentación de una historia. Este es un poemario que cuenta una historia, no es un poemario que tenga poemas como unidades independientes, que no se tocan entre sí, sino que van construyendo un tejido de una historia, de una biografía íntima. Y el primer poema dice así: tengo 71 años, la brisa que es de otoño y primavera me alivia como las estrellas detenidas en el tiempo o los trompos de la infancia cuando cesan en su giro. En el parque hay niñas y niños que se esconden descubiertos, los jóvenes se besan o gritan o bailan, los pájaros dudan entre los suelos y los cielos, y las ancianas hablamos en voz baja, a solas. Yo hablo sola y digo, nací un 21 en primavera, de pequeña era una abeja furibunda y no sabía que ser libre desencadenaría tempestades. Es cierto, nací un 21, pero en el mes de marzo, y no era primavera. Era 1931, en un barrio construido hacía poco tiempo, en una casa nueva, ahora destruida por las bombas. La luz no se dejaba ver porque se vestía de negro. Desde entonces, la vida entró en un pozo, no de aire, sino de olvido. Todo lo que estaba ya no era. Lo que quedaba estaba de rodillas, y lo que había sido alguna vez dejaba serlo para siempre. Como si la vida no tuviese historia, sino miedo, como si hubiera un fin del mundo antes de su nacimiento. Muchísimas gracias, Carlos, por la lectura. Y contanos un poquito cómo llegaste a la poeta. Bueno, alguna vez dije que no siempre detrás de un libro hay una historia. A veces el libro es la escritura en sí, pero este libro en particular tiene una larga historia que les quiero contar. Yo era un lector de Alda Merini, viví unos años en Italia, en otros tiempos, más joven, y me acerqué a su poesía recomendada por otra poeta. Creo que el libro era Clínica del Abandono, y ahí conocí un poco la poesía de ella, la busqué en italiano, y por las casualidades de la vida, allí por el año 2016, una editorial española de Madrid me preguntó, me consultó si me sentía en condiciones de traducir uno de sus dos libros autobiográficos de la época en que ella estuvo internada en un psiquiátrico en Milán, allá por los años 60. Y bueno, me arriesgué a esa traducción. Fue una traducción muy penosa, muy larga. Los dos libros de ella autobiográficos son Delito de Vida, que Vaso Roto de Madrid ya había publicado, y el otro era este, llamado Diario de una Diversa o La Otra Verdad. En italiano el libro se llama La Otra Verdad y el subtítulo es Diario de una Diversa. Y durante un año y medio me dediqué, más allá de mis fuerzas y de mi tiempo, a esa traducción. Y entré en esa vida completamente desnudo. La traducción llegó a buen puerto, el libro se publicó, ahora lo compró otra editorial española y lo volveré a editar próximamente. No llegó a la Argentina en su momento
porque la primera editorial cerró sus puertas, pero esta segunda lo hará llegar, Alta Marea. Y evidentemente en ese proceso de traducción me pasó algo, algo más allá de mi razón, algo más allá de mi comprensión, que fue efectivamente haber sido habitado por la vida de ella, por su escritura, por su dolor, por su batalla en pos de la belleza, aún en medio de un escenario tan trágico y tan terrible y tan temible como un hospital psiquiátrico. Ella no tuvo la oportunidad de la antipsiquiatría de los fines de los 60 y comienzos de los 70, por lo tanto vivió la peor escena del psiquiátrico, es decir, los pies amarrados, las duchas frías, los electroshock, la experimentación con las drogas. Y evidentemente no salí inmune ni indemne de esa traducción, y quedaba en mí una enorme cantidad de palabras y de silencios y de necesidad de expresar aún más esa vida, más allá de la traducción. Comencé con una novela, tengo varias versiones, no llegaron a buen puerto, me refiero para mí, ¿no? Pero de esas novelas extraje pasajes para mí intensamente poéticos que acabaron siendo este libro. Entonces, esta es la historia de cómo yo llego a Alda Merini, qué me pasó con Alda Merini en particular. Y luego hay otra historia que tiene que ver cómo, bueno, hoy en día el poemario existe, es cuando durante mucho tiempo quedó como un archivo aquí en mi computadora. ¿Y cómo fue que decidiste publicarlo? La casualidad llevó a que en una tarde tan fría como la de hoy, en Fisque Menuque, en General Roca, en una feria del libro, tuviera la oportunidad de tomar un café con las 12 editoras de La Iguana y la Mariposa, que yo conocía simplemente por consumir poesía, por ser lector de poesía básicamente. Y surgió el tema de Alda Merini y tuve la atmósfera como para contar tímidamente, con mucha vergüenza, que yo tenía un poemario escrito a través de la voz de ella y si lo querían leer. Bueno, ese azar, esa casualidad del encuentro hizo posible que un par de años después el libro estuviera. Eso fue el azar, pero es un azar al que hay que llegar, ¿no? Es decir, no creo en la espontaneidad, creo en el azar de una historia larga, en el azar donde confluyen gente que por ahí no se conoce, pero que enseguida te das cuenta de la afinidad y de la fraternidad que te reúne, ¿verdad? Claro. Una cosa interesante en el libro es que hablas con la voz de ella, o sea, tomás su palabra, ¿no? Y es todo un proceso esto de poder tomar la voz de la poeta. Voy a contarte algo al respecto de eso, dos pequeñas cosas. Una es en mi actividad más académica, como docente, como investigador, siempre tuve el tema de la alteridad como la alteridad política, la alteridad filosófica, como una de las claves de mis planteos pedagógicos y evidentemente estaba o he prestado atención a cuerpos frágiles, a cuerpos vulnerables a lo largo de mi vida. He estado con mucha gente frágil, con mucha gente vulnerable, y creo que eso puede ayudar a estar atento, a prestar atención, eso, a ir más allá de uno mismo, a extenderse. Eso por un lado. Y por otro lado, sé del riesgo porque me parece que
yo no soy esa mujer, yo no soy Alda Merini, yo no viví la experiencia del psiquiátrico, nací en los años 60, cuando ella ya estaba sufriendo esa internación. Por lo tanto, la experiencia es una experiencia de una voz prestada, no de una voz impostada, porque podría serlo. Uno podría tomar un camino de impostar otras voces, pero yo creo que se nota mucho cuando uno imposta la voz de alguien de la cual no se tiene ninguna experiencia. Y creo que fue la experiencia de traducción. ¿Es la única vez que hiciste esto de usar la máscara así de otra persona o de otro ser? ¿La primera vez que lo haces? Hermosa pregunta. Pensándolo, no. Por ejemplo, tengo un texto largo también de La voz de un vagabundo con el que me relacioné 7 meses, casi cotidianamente, y estoy ahí en proceso de reelaborar esa voz, que también impactó profundamente en mi vida. ¿El otro lo empezaste a escribir antes y lo retomaste o es posterior? Son simultáneos, yo diría, por vías diferentes, ¿no? La voz del vagabundo fue tomada de una experiencia cotidiana de conversación en la calle y de tomar notas y de ser más consciente y más voluntaria la búsqueda de esas palabras que no tengo, de esa vida que no tengo, de esa experiencia que no hice, que no me tocó. Profundamente sensitiva, visceral, pero en ambos casos hay un punto en común. En la traducción del libro La otra verdad de Alda Merini aparece primero una prosa muy sosegada, porque ese libro ya lo escribí años después, pero ella pone en ese libro algunos poemas que escribió bajo los efectos de la experimentación con drogas por parte de los psiquiatras italianos con ella. En aquella época se usaba un método que se llamaba análisis a través de narcóticos, que por lo tanto la drogaban y querían buscar sus delirios para poder analizar sus delirios, ¿no? Entonces, creo que parte del traducir esa poesía completamente de delirio, de una lengua que no es la mía, ¿no? El italiano no es mi lengua natal, me llevó también a otra experiencia con el lenguaje, a tocar otros bordes con el lenguaje. Y en el caso del vagabundo, que curiosamente se llama Jesús, él está también, o estaba todo el tiempo bajo los efectos de droga, y su lenguaje era muy delirante, porque tenía una forma de terminar las frases o las conversaciones siempre con una misma expresión, y la expresión era profundamente poética. Él decía, como el mar que nunca vi, como el mar que nunca vi. Y repetía esa frase todo el tiempo, ¿no? No, hoy no fui a dormir, hoy no me dormí como el mar que nunca vi, hoy no comí como el mar que nunca vi, ¿no? Este es mi perro como el mar que nunca vi. Y entonces, bueno, ya tenía el título del libro que quería hacer, que era exactamente esta frase, ¿no? Como el mar que nunca vi. Una frase que lo acosaba, pobre hombre. Bueno, evidentemente era una repetición terrible, pero yo le pregunté 300 veces si quería conocer el mar y no parecía que entraba eso en una conversación razonable, digamos, de pregunta y respuesta. No era así la conversación, pero traje de él una poética muy impactante, que si uno la toma literalmente o quiere comprenderla es absurdo, pero cuando uno la ve plasmada en una suerte de poética de la intemperie, poética de la inclemencia, poética de la miserabilidad, poética del abandono,
creo que es terriblemente valiosa, terriblemente valiosa. Bien, yo justo te iba a preguntar eso, si no se me hubiese ocurrido llamarlo con ese nombre, poética del abandono, poética de la marginalidad, Intemperie. de la De la intemperie. intemperie. Claro, yo hubiese dicho poesía social. Sí, 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 no, no, está bien, En no, el, no la en estaba el poniendo. sentido de dar voz, de dar otra voz, en el caso de Alda, que también escribió poemas, a personas que habitan cierto, como vos decís, cierta intemperie, cierto margen. Sí, sí, sí. Sí, pero digamos, no la quería encuadrar en el género solo por el hecho de, se trata de Jesús, no se trata de la condición general del vagabundo, de la condición social, se trataba de él en particular. Vivo en el centro de Buenos Aires, me cruzo con muchos vagabundos cotidianamente, hay mucha gente en la calle y muy afectada, y no todos, no con todos he tenido, casi con ninguno, la posibilidad que me dio Jesús de hablar conmigo, de no de ponerme enfrente, sino de sentarme al lado. Y, y no lo hacía con ningún afán antropológico, ni ningún afán de redención, ni siquiera sabía si iba a escribir algo, pero bueno, dada tu pregunta, yo creo que puede haber una poesía de la intimidad, puede haber una poesía identitaria, pero también puede haber una poesía de la alteridad, y ahí comparto contigo, sí, que coincide con el género de la poesía social, ¿no? Otras voces que habitualmente no toman la palabra, o si la toman nadie los escucha, puestos o codificados o interpretados o traducidos para ser diseminada una voz olvidada, una voz perdida, una voz Apenas. negligente. Eso, una voz apenas. Sí, exactamente. Carlos, ¿y cómo fue que recupera, o sea, cómo fue el trabajo de escritura a partir de lo que hablabas con Jesús? Eh, en este caso no es una poesía tan vertical, digamos, no es una poesía tan como he intentado aquí, ¿no? Encontrar claramente cuál era el cierre de cada poema. Aquí lo que hay son fragmentos, ¿no? Como si fuera una poética más horizontal, ¿no? Creo que todavía no he encontrado una forma, creo que todavía no he encontrado una forma. Las veces que he tratado de llevarlo más a un plano vertical, me parece que estaba desdibujando su voz. Entonces, por ahora son como frases sueltas, como, como si fuera en tono más de silogismo, ¿sabes, Gerardo? Una especie de aforismo que yo creo que en el campo de la filosofía admite la posibilidad de ser entendido poéticamente, ¿no? Es más aforística la voz que aparece en él que una, una forma de poesía más que va cayendo, digamos, que se va deslizando, ¿no? Tiene más dureza, ahí cada palabra es cada palabra, eh, menos descriptivo, en fin. Pero claro que no lo he resuelto todavía, Gerardo, ¿no? Estás en el proceso, digamos, estás en el trabajo sobre eso. Tengo, bueno, Jesús es un vagabundo de Madrid, eh, ciudad a la que voy habitualmente, y estoy a punto de irme dentro de un mes. Siempre lo busco, siempre lo he encontrado. La última vez me sorprendió porque estaba muy consciente, muy cuerdo, afeitado, con otra ropa, tomando un café en un bar. Eh, pero él dice que no se acordaba de mí, por lo tanto no quise insistir, ¿no? Pero siempre lo busco por un barrio de Madrid exactamente. Bien, qué interesante trabajo. Ambos, ¿no? Porque de alguna manera tomar esas voces es,
te toman, más que tomar, te toman esas voces, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que la experiencia es rara porque es callarse cuando supuestamente lo que estás haciendo es asumir una forma de expresión y sin embargo es como si tu lengua cerrase los ojos para escuchar. Es raro de verdad, yo todavía no me lo he pensado del todo, pero las primeras impresiones que he recibido, que son las que más me interesan de algunas mujeres, porque, bueno, le tenía miedo a esto de cómo, de cómo asumir cierta forma de feminidad en la poesía, sin estereotipos por un lado, pero por otro lado, repito, sin imposturas. Eh, entonces la voz me tomó, pero supongo que me tomó algo anterior, que era la cierta forma de fascinación, no sé, cierta forma de asimilación de su vida a la mía, cierta, yo diría, transparencia. Pero fue una rareza, por supuesto, en mi vida. Es extraño, no sé de otras experiencias poéticas en este sentido. Evidentemente que la heterotopía está presente en muchos poetas, ¿no? Por supuesto que Pessoa es el emblema fundamental de esta voz múltiple, de esta voz que aparece bifurcada o que aparece multiplicada. No lo digo para compararme en ningún sentido, simplemente para recordar experiencias de voces que se desdoblan, ¿no? Yo creo que es eso, es una voz desdoblada. No me atrevo a decir ni siquiera que esta es mi poesía o mi forma de escribir poesía, porque me parece que la atmósfera la he perdido, cierta atmósfera de intimidad con la experiencia de su vida o de lo que estaba haciendo, ya no es tan cotidiana. Tal vez la escritura poética exorcizó parte de eso. Así que bueno, la extrañeza permanece, pero creo que en el fondo ha habido eso no lo puedo sintetizar mejor, ¿no? Callarme, cerrar los ojos para que la otra lengua hable y me abra los ojos a otro mundo, a otra forma de relación con la vida. Qué interesante. ¿Qué te parece, Carlos, si nos lees un par de poemas y después vamos al intermedio? ¿Cómo no? La muerte es el final de toda conversación, como cuando regreso al centro del mutismo, de otro modo, en silencio. En el mutismo decido yo por mí mismo, con palabras tenues y hablo con sigilo, callándome. En el silencio no puedo ni quiero decidir nada. Entonces hablan todas esas voces que me atormentan, todo ese absurdo lenguaje que está en contra mía. Solo escucho decir que el mundo no existe o existe en demasía, que el amor es una invención del miedo, que nada es más real que los sueños. Y hay una grotesca voz que insiste en pronunciar la palabra locura. Y cuando la palabra locura queda dicha, mi voz deja de respirar, se escurre entre los huesos, agonizando en el lenguaje de la nada. Y el próximo, Dale, dale. ¿queda tiempo para otro? Sí, 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 por supuesto. Yo, pálida, sucia, desdentada, podría enseñarte a remediar el olvido o hacerlo secreto hasta convertirlo en plegaria. Decirte al oído, aunque no aguantes el hedor de mi hálito, que en una pequeña cueva hay más indicios del mundo que desde lo alto de cualquier torre empinada. En esta palabra que ahora digo, la palabra tiempo,
hay tiempo. Pero no esta palabra que ahora ignoro, la palabra muerte, no hay nada. Si te quedaras cerca, te alcanzaría lo que está distante. Si te alejaras, solo podría gritar 2 veces y al tercer alarido abandonarnos. Lo único que es mío, lo que de verdad poseo, este instante en que nada recuerdo, esta calma que precede al infierno, la soledad que siempre es tibia y estos ojos ancianos de almendra. Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora sí, vamos a un intermedio. Te agradezco los poemas realmente. Y bueno, vamos ahora entonces con el otro Carlos, que nos va a poner un poco de música y después seguimos charlando. Adelante, Carlos.
Muy bien, y continuamos en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. Estamos charlando con Carlos Escliar bueno, disfrutando de este momento. Por otro lado, Lidia, tenemos que hacer algún anuncio el día de hoy. Sí, el 13 de julio, que es sábado, en la casona de Humahuaca 3508, hacemos nuestro encuentro de poesía. En esta oportunidad lo hacemos con otra pareja que se hacen llamar los espías rusos, porque espían a los poetas. Y ellos, digamos que eligieron algunos poetas para integrar la mesa de lectura, que son Alberto Cisneros, Cecilia Romana, Graciela Clara Piñataro, Valeria Cervero, Tomás Elsinger y Dilca de León Beltrán. Si entendí bien la letra. Sí, no, Dilcia de León Beltrán. Yo a los dos últimos no los conozco, así que los conoceré el 13 de junio. Después de la lectura principal va a haber un micrófono abierto para que el público que así lo desea pueda pasar a leer un poema y participar de ese modo más activo de la reunión. Y cuando termine este encuentro de espías en la casona, va a presentar su libro acá la editora de nuestro invitado de hoy, una de las editoras, que es Dafne Pidemunt, un libro que se llama Noción de Fuego. Yo creo que la presentación del libro de Dafne va a ser aproximadamente a las 9 de la noche, supongo, porque es la hora que realmente termina nuestros ciclos. Así que bueno, quedan todos invitados para ambos eventos. Y ya que estamos hablando de Dafne, que ella junto con Leticia Hernando es la editora de Carlos Escliar para este libro, porque soy inocente, y no parece. Y hablar del aspecto editorial del libro, que nos hable y también que le dé su reconocimiento al artista que hizo el arte de tapa y algunos de los interiores.
Bueno, yo la verdad que siento una gratitud inmensa, infinita, eterna, porque me escucharon, porque se volvieron cómplices, porque entendieron que no soy un poeta de oficio, aunque me gustaría. Me gusta decir que soy un poeta ocasional, digamos. Eh, en mi batalla entre el lenguaje académico y el lenguaje poético, evidentemente a veces tengo conflictos y no acabo por decidir. Eh, y ellas, yo creo que las dos han logrado abrigarme, sobre todo cesa la palabra, me han abrigado, se han identificado con el texto, han confesado que hay poemas que forman parte de su vida, que hay poemas de este poemario, y creo que ese es el mejor elogio que se puede recibir, que dos editoras mujeres hayan recibido a este hombre, digamos, a este sesentón, lo hayan escuchado, se hayan atrevido a esta publicación, a, y bueno, además con toda la admiración que siento por la poesía de ellas, por el trabajo, por cómo pueden sostener una editorial de poesía en estos tiempos, es absolutamente admirable. Y luego la propuesta de tapa fue muy sencilla de resolver, porque apenas vi el trabajo de Florencia, sentí que ahí estaba ese tejido entre mi voz y la voz de Alda Merini, ese rojo que no solo es de sangre, también es de fuego. ¿Por qué no mostrás el libro a la cámara? Porque después se puede, otras personas, ahí está, un poquito más alto, ahí se ve clarito, hermoso, hermoso. Florencia Wolfish es la... Florencia Wolfish, que además es poeta, no solo es artista plástica, sino que es poeta, o sea que tiene una sensibilidad muy especial. Y bueno, como vos decís, juega con la trama que vos mismo estás jugando con Alda Merini, ¿no es cierto? Y la palabra trama creo que va bien. Para el arte textil. Sí, porque eso también tiene que ver con la artesanía, ¿no? Tiene que ver con que más que oficio me siento un artesano, que trabajo con una materia llamada la lengua y que creo que ella trabaja con otra trama, aunque es poeta, quiero decir, en este caso, también artesanal, de una manera artesanal, ¿no? En esa cuestión de cuidar las cosas de este mundo. Evidentemente la vida de Alda Merini fue de un descuido absoluto, hay detalles de su biografía muy terribles, y creo que en el fondo estamos, bueno, o por lo menos intento no hacer otra cosa que no olvidar. Sé que es una frase un poco banal, pero les confieso que es eso, que entre otros propósitos, ¿no? Hay un afán de hacer presente el pasado todo el tiempo. Claro, claro. Y es muy interesante en el libro, yo capté como artesano de la palabra, como persona que me parece que has trabajado toda tu vida con la palabra, ya sea desde el ámbito profesional, desde la pedagogía, trabajando también a veces en los bordes de la palabra, me dio la impresión. Eh, También está la presencia del silencio y el silencio poblado por la palabra, ¿no? Esas voces que surgen del silencio es un elemento constante en el libro, ¿no? Ese silencio, esa soledad poblada por el lenguaje, por un lenguaje torrencial de alguna manera, ¿no? Ahí está. Bueno, es una clave para mí sumamente interesante plantearse cómo mejorar el silencio. Eh, yo creo que se acuerdan de aquella frase de hay que saber mejorar el silencio, ¿no? Hay que proponer algo que haga que el silencio sea mejorado en el sentido de que haya algún sentido más allá del silencio.
en esta época tan llena de expresiones, de producciones, el silencio es una virtud y la soledad es una virtud complicada, porque es acusada de enfermiza, digamos, ¿no? O de extrañeza. Y yo creo que hay una soledad como hogar, como refugio, y hay otra soledad como dolor. Hice un libro hace unos años que se llama Escribir tan solos, donde cuento la historia de varios libros donde la soledad aparece como algo virtuoso y el silencio también, como una especie de reivindicar virtudes hoy consideradas completamente anacrónicas, ¿no? O Entonces, antisociales. sí, exactamente, y hay que estar conectados, hay que estar en red, hay que estar diciendo todo el tiempo cosas. Todos nos hemos vuelto noticieros de 24 horas los 7 días a la semana, pero en este caso, si lo que procede es ese silencio tenso y esa soledad en apariencia calma, creo que son las condiciones para que lo torrencial emerja inmediatamente después. Por lo que decías recién, ¿no? Yo creo que lo torrencial nunca se anuncia, sino que es siempre sorprendente, digamos, es siempre catastrófico en ese sentido. Es cierto, es cierto. Bueno, hermoso libro, lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Bueno, Libro editado entonces por La Mariposa en Iguana y que se encuentra en librerías en Buenos Aires y en la editorial. Y no sé si vos tenés a disposición también libros para si algún oyente está interesado. no, lo he dejado todo en manos de Dafne y de Leticia, yo creo que vale la Tendría que pena. escribir a la editorial La Mariposa y la Iguana y pedirlo. Ellos están en Instagram, están, creo que en las redes están, No, no, y tienen su propia página, ponen La y tienen Mariposa y su la propia Iguana y página, exactamente, exactamente. Han hecho una preventa buena, entonces yo creo que es con ellas y me alegro de que así sea. Buenísimo, buenísimo. Carlos, nos quedan unos minutitos de programa y siempre nos gusta cerrar el programa con poesía. Así como lo abrimos con poesía, nos gusta cerrarlo con poesía. Así que te invito a que nos leas. Estoy buscando el último poema del poemario, si les parece, ¿Cómo no? porque es breve, pero da cuenta del título del libro. ¿Eh? Es el poema 53 en el poemario y dice así. Pero entonces, ¿qué puedo hacer si casi nada puedo? Escribir para revivir lo desaparecido, inventar aquello que la realidad desmiente, porque sí, porque es primavera, porque soy inocente y no parece. Muy bien, muchísimas gracias Carlos por este momento de poesía. La verdad que ha sido un gusto recibirte en el programa y conocerte, por supuesto, porque nos estamos conociendo en este momento. De alguna Es verdad. manera, la que nos hizo el contacto fueron las chicas, fue Leticia, amigas nuestras, ambas. Así que es un gusto, Carlos. Igualmente, muchas gracias por esta hora preciosa para mí, intensa, lúcida, amorosa. Así que les agradezco mucho y espero reencontrarnos, visitarlos en el ciclo, apenas pueda, eh, y abrazarnos personalmente. Así que un placer enorme. Cómo no, ya te vamos a contactar también para que en algún momento nos visites en el ciclo. Un verdadero placer y bueno, siempre a disposición, ¿sí? Y por supuesto quedó pendiente la voz de Jesús, Sí, para otra oportunidad. para asusta la un poco, próxima ¿verdad? oportunidad. Asusta un poco decir la voz de Jesús, pero bueno, Pero ya hemos sido puestos en contexto. exacto. Así que te agradecemos un montón, y continuamos en contacto. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias Lidia, gracias Gerardo.
Nos vemos. Gracias, Bien. Carlos. Y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves, y por supuesto también gracias Lidia, que es la que hace toda la producción del programa, y Carlos, que está ahí en los controles, para que podamos salir al aire. Hasta el próximo jueves. Chao. MQR, más que una radio. Desde el amanecer.